Jóvenes, buenas tardes, días, noches, dependiendo de cuando estén viendo este primer video, que es parte integral del material para la primera semana de nuestras sesiones en línea de la maestría en Derecho Laboral y la materia en particular de perspectivas del derecho laboral, que realmente debería de ser perspectivas del derecho del trabajo porque la denominación derecho laboral no es correcta. Así está, así se ha venido manejando. No voy a cambiar esos parámetros, pero yo llevo 30 años en el ámbito del derecho del trabajo. Eso es lo correcto, del derecho del trabajo. Pero bueno, la materia está denominada así. Soy su servidor, Horacio Alfredo Rojas Martínez. Y lo primero que vamos a ver, los primeros puntos que vamos a ver es una pequeña introducción, o vamos a manejarla como un pequeño parámetro respecto de cuál ha sido la evolución muy puntual del derecho del trabajo a nivel universal y en particular en el Estado mexicano. Y pues bueno, vamos a iniciar este video, es uno de 6 videos. Ustedes a estas alturas creo que ya conocen cuál es la forma de cómo vamos a ir desarrollando nuestra materia y cómo se desarrollan en atención a este formato en particular. Entonces vamos a ver nuestra unidad 1, este va a ser los primeros elementos que vamos a ver, la conformación del derecho del trabajo. Insisto, es un aspecto muy puntual, algo de historia, pero esa historia que ha traído y cómo ha venido de alguna manera a generar que el derecho del trabajo de alguna manera se vea compelido a un tipo de esclavitud moderna. No me lo tomen tan literal, es una cuestión de análisis, pero en principio de cuentas, bueno, ustedes ya no están haciendo ni estudios de media superior, una preparatoria, ni están haciendo estudios de licenciatura, estén en una maestría, y en una maestría tenemos que evolucionar esto, el cerebro, ¿sí? Ya no se trata simple y sencillamente de adquirir conocimientos. Vamos a adquirir conocimientos y no, 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 no. Los conocimientos ya se tienen, ahora vamos a analizarlos. Vamos a manipularlos, vamos a ver a dónde podemos llegar con esos conocimientos y qué es lo que podemos generar como futuros maestros en derecho del trabajo. Eso es lo importante de nuestra maestría. Entonces, nuestra unidad 1 se denomina conformación del derecho del trabajo. Y pues lo primero que vamos a ver, jóvenes, es la evolución precisamente del derecho del trabajo. O sea, el derecho del trabajo, jóvenes, como derecho, como un marco normativo protector de los derechos de los trabajadores, incluyendo el de los patrones dentro de un proceso histórico, pues realmente es moderno, o sea, no es una cuestión de tiempo acá, o sea, se tiene que pasar por una serie de procesos para que realmente exista un elemento del derecho al trabajo. El trabajo siempre ha existido. Y el trabajo debemos entenderlo como una actividad física o intelectual para llegar a lograr un objetivo, ¿sí? Actividad física e intelectual, porque no falta el idiota que piensa que el trabajo únicamente es físico. Por ahí candidatos de Morena, yo los oí antes de que llegaran ya desafortunadamente a puestos como presidentes municipales, síndicos, inclusive diputados locales, diputados federales, que decían que el trabajo era físico. Eso de letras, así decían, letras y números, eso no es trabajo. El trabajo intelectual, jóvenes, es igual de pesado, quizá a veces hasta más, no demeritando el trabajo físico, ¿sí? Y genera actividades en donde esto se tiene que desarrollar, en donde tenemos que pensar, en donde tenemos que razonar, en donde tenemos que resolver problemas para sacar adelante. Lógicamente, el trabajo intelectual es un nivel diferente. No estoy siendo despectivo, no estoy siendo despectivo, pero es diferente al trabajo físico, pero sigue siendo trabajo. Entonces, ese es el contexto de un trabajo. Pero para todo un proceso, joven, o sea, lograr un objetivo, ¿sí? Construir una casa, estar en el campo para sacar alimentos, etcétera, etcétera. Esos son los objetivos, pero pasan por un proceso. Entonces, ha habido diferentes etapas para este proceso. No voy a dar lectura, nada más estoy dando los datos generales de lo que es una evolución, ¿sí? Y esa lucha de clases, jóvenes, eso es muy importante. En la cuestión de la explotación del trabajo, la lucha de clases.
que siempre ha existido. La lucha entre la clase burguesa, así como lo maneja Carlos Marx, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? La clase burguesa o los dueños de los medios de producción, ¿sí? Y el proletariado o el pueblo, los trabajadores, que lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Y la siempre cochina iglesia, la siempre cochina religión, que siempre pone sus intereses, sus tentáculos, y por medio de la ignorancia y poniendo a un tipo empotrado en una cruz, quieren tener el dominio y el control económico y social de las personas. Eso ha sido muy importante en el devenir histórico para el desarrollo precisamente de las relaciones laborales, que siempre sea, a final de cuentas termina, digo, igual y ahorita dirán, es que no está pasando, razónenlo, háganlo palpable en los trabajos que se les están pidiendo. Pero la realidad es que es una explotación del hombre sobre el hombre. Y eso es lo que no se debe de permitir, porque esos medios que les dije hace un momento, los medios de producción, el trabajador y el patrón, ¿sí? Son entes que trabajan de manera coordinada, ¿sí? Son entes simbióticos que tienen que trabajar juntos para el desarrollo de. Entonces, ¿cómo ha nacido esto? Pues vamos a ver diferentes etapas, ¿sí? Por ejemplo, el régimen jurídico antiguo, en el mundo antiguo, pues, ¿qué podemos decir, no? En una evolución del derecho al trabajo, viendo una etapa así muy en particular, pues esto se aterriza en el siglo XX, jóvenes, pero anteriormente estábamos hablando precisamente de cuestión de la esclavitud, de la explotación del hombre sobre el hombre. Cuando el hombre deja de ser sedentario y se convierte en nómada, tiene que empezarse a organizar para poder vivir en sociedad, ¿sí? Pero no faltó el abusado que dijo, yo pudiera estar al frente de todo esto, yo pudiera estar organizando todo esto, ¿sí? Porque precisamente para poder vivir en sociedad, jóvenes, si estamos hablando de la época de las cavernas, ¿sí? Habría que organizarse para desarrollar el trabajo y para que todos se vienen beneficiados. De ahí vendrán posteriormente las diferentes formas de gobierno. Eso no lo vamos a tocar ahorita, ¿sí? Entonces, ese desarrollo empieza a generar las diferentes castas y clases de trabajadores, ¿sí? Tú te vas a dedicar al campo, tú te vas a dedicar a construir casas, tú te vas a dedicar a la seguridad, tú te vas a dedicar a la caza y pesca, etcétera, etcétera. Entonces, hay quien tiene que organizar. Ese que empieza a organizar se le conoce como coto de poder, ¿sí? Entonces, hasta llegar a finales del siglo XIX, donde ya vienen diferentes teorías, para generar un cúmulo de leyes, para generar un cúmulo de normas que sean obligadas y que respeten a la clase trabajadora, pero que se vea inmersa en la clase patronal, va a tener que pasar mucho tiempo. Empezando por esa etapa. En México, jóvenes, podemos empezar como la organización social de las antiguas grupos, ¿sí? Étnicos, los diferentes grupos, los mayas, los toltecas, etcétera, etcétera, cómo se empezaron a organizar. Ya el problema del pleito, guerras y conquistas, eso es otra cosa. Pero cómo se empiezan a organizar. Alguien tiene que, en atención a sus características, en atención a sus facultades que la misma naturaleza le da, tendrá que realizar diferentes funciones para el desarrollo y beneficio de todos. Eso en términos generales. Entonces, como régimen jurídico realmente no se da, sino hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX y en atención a diferentes pensadores, sobre todo pensadores con características políticas socialistas. Si ustedes se preguntan cuál fue realmente el primer régimen político que existió a nivel universal, fue el socialismo antes que el mismo capitalismo, porque cuando se empieza a dar esa división y dice Carlos Marx, cuando el hombre empezó a decir, a ver, esto es mío y me pertenece, y el otro dijo, ¿y tú por qué sí tienes y yo no tengo? Empezó el problema, la cuestión de la propiedad privada. Que sea correcto o sea incorrecto, son posturas de gente pensante, de filósofos, de juristas, de doctrinarios que pasaron a la inmortalidad, no como don idiotez, que solamente dice puras estupideces diciendo que es un socialista, ¿sí? Eso no es socialismo, jóvenes. Para poder entender el socialismo, para poder entender su contraparte, el capitalismo y la globalización, hay que ser inteligente. Y un imbécil como ese, pues no tiene nada de inteligencia, ¿sí? En la antigüedad clásica, ¿qué podemos destacar de la antigüedad clásica, jóvenes? Pues estamos hablando de momentos en los que el hombre empieza a ver
¿sí? Que hay diferencia, hay diferentes castas, hay diferentes formas de desarrollar las relaciones entre los humanos, ¿sí? Y pues estamos hablando prácticamente, jóvenes, de las viejas culturas del esclavismo, ¿sí? De la conquista de los grandes ejércitos, de los grandes consorcios estructurales, hablándolo desde esa perspectiva, no como un consorcio comercial, sino como una realidad de gobierno, una forma de gobierno. Hablemos del Imperio Romano, hablemos de los griegos, hablemos de los persas, o sea, podemos hablar de los chinos, podemos hablar de varias culturas que se desarrollaron de alguna manera, pero al momento en que están generando esa sinergia de un mundo antiguo, de una antigüedad clásica en donde se van expandiendo sus territorios, se van expandiendo su poder y el poder de conquista, ¿sí? A esa gente conquistada se le ve menos, ¿sí? Ya ni hablar de discriminación, ya ni hablar de eso, porque son cuestiones que se dieron en ese tiempo y que hoy hay que tocarlas con pincitas, ¿sí? Hoy estamos viviendo en la generación de cristal, todo les molesta. Y ahí están las feministas, ya están las feminazis y que igualdad o sea, yo sé que hay damitas en nuestro grupo, ¿sí? Y créanme que no soy misógeno, ¿sí? Pero como que esta generación, jóvenes, a comparación de mi generación, en donde el maestro nos agarraba guamazos y nos sacaba sangre, pero aprendíamos y respetábamos al maestro, ¿sí? Que ahorita no le puede uno decir nada porque los derechos humanos y lo están violentando y lo van a traumar. No sean mamones, discúlpenme la palabra. Pero bueno, en la antigüedad clásica, y hablando de nuestra materia, jóvenes, lógicamente se va conquistando y esa gente se le ve menos, se le utiliza como una fuerza de trabajo. Es decir, ¿quién puede hacer el trabajo duro? El trabajo físico pesado. ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? Pues a quién vamos a conquistar. Lo vamos a tratar como animales, los vamos a tratar como bestias de carga. ¿Sí? Y pues ahí tenemos el esclavismo, jóvenes. En diferentes culturas, como decíamos, el Imperio Romano, haciendo pedazos lo que se le paraba enfrente, los mismos persas, los griegos, que fueron los que pararon a los persas, ¿sí? En ellos populaba precisamente la cuestión de la esclavitud. Y no solamente estamos hablando de esclavitud, y voy a hablar como es con la raza negra, no. Simple y sencillamente con los que eran conquistados y aquellos, sobre todo hablando del derecho romano, ustedes debieron haber visto el derecho romano y sus tres grandes líneas jurídicas, el jus civile, el jus gentium y el jus naturalis. En el jus gentium es el derecho de gente, sí, ese derecho de decir, a ver, yo te invito a pertenecer al imperio romano, sí, pero te vas a pegar a mis normas, te vas a pegar a mis leyes, vas a pagar los impuestos. Y ellos decían, no, ¿por qué? Ah, no, bueno, yo te lo vine a decir de cuates, cara. Y a los 2 días llegaba el ejército de pretarios, ¿no? A conquistar. Y lógicamente a los conquistados pasaban a ser esclavos. Y así en diferentes entidades, y así en diferentes países, y así en diferentes continentes, el esclavismo fue un elemento base. La explotación del hombre por el hombre. Pero una explotación, ¿sí? Que va a tener un proceso en el que los explotados van a decir, hasta aquí. Pero para eso tendrán que venir las diferentes formas posteriores, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, teorías de algunos pensadores, como por ejemplo lo que es el individualismo, ¿no? El individualismo nace con una perspectiva filosófica de los estoicos. Para quien no recuerde quiénes son los estoicos, pues los estoicos son los grandes sabios griegos que de alguna manera generaron la idea de lo que era la política, lo que era el gobierno y lo que era sobre todo la cuestión de las relaciones sociales y precisamente iniciando con la idea de las diferentes castas sociales, en donde en esa casta, pues el último que estaba en esa pirámide de casta, pues era el esclavo, ¿no? El que hacía el trabajo duro. Y pues se habla precisamente de los estoicos, bueno, porque luego no sabemos ni quiénes son, Sófocles, Sócrates, Aristóteles y Platón, ¿sí? Que de alguna manera y con diferentes posturas filosóficas, a final de cuentas llegan a pensar en el individualismo, es decir, en la persona individual como tal, ¿sí? Y qué es lo que puede desarrollar como individuo.
Y ahí vienen diferentes castas, diferentes formas. Entonces decir, a ver, tú el artesano, tú el ganadero, tú el jurista, porque ahí es donde nace con, bueno, no directamente en los postulados griegos, sino lo que le copia Roma a Grecia, ¿eh? Porque todo lo del derecho romano, jóvenes, créanme que realmente no es tan romano, es más griego que romano, y por eso después el imperio grecorromano, en donde se fusionan precisamente estas dos culturas. Pero bueno, entonces ya se van generando castas laborales. A ver, tú en tu tallercito vas a hacer esto, tú en el campo vas a hacer esto, incluyendo a ese grupo de esclavos que eran los que hacían el trabajo fuerte, ¿no? Y pues tenemos postulados como el de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, yo creo que lo hemos oído mencionar, ¿sí? Uno de los grandes doctrinarios de todos los tiempos en diferentes materias, en cuestión de teoría del Estado, en cuestión de la estructura social, en cuestión del desarrollo precisamente de esa estructura social, con diferentes libros, y tiene por ahí libros que hablan sobre todo del contrato social, ¿no? De esa concepción política y jurídica del individuo en cómo se tiene que desarrollar y cómo se desarrolla en sociedad y cuál es su función, ¿sí? Una función no solamente social y como un ente político, decía Aristóteles, el son politikon, todo hombre es un ente político, una persona política, no solamente en ese sentido, sino la función laboral. Y entonces ahí empieza ya a identificarse bien la cuestión de un trabajo subordinado, que es el primer elemento. Una persona que dé instrucciones, que sea el que esté mandando, con capacidad de mando, que dé instrucciones y órdenes para que sean cumplidas por una persona que se subordina, ¿sí? Es lo que nos dice más o menos, palabras más, palabras menos, las teorías de Juan Jacobo Rousseau respecto de ese desarrollo entre las personas para generar las relaciones laborales, no como tal relaciones laborales, no como tal como las conocemos actualmente, simple y sencillamente relaciones laborales en el sentido de quién manda, quién obedece y bajo qué circunstancias si se generan sí, las castas. Luego viene el medioevo, jóvenes, que ustedes dirán, medioevo, ¿eso que no me suena? ¿Qué es eso? Medioevo, la Edad Media, jóvenes. Y en la Edad Media, pues ahí vemos los grandes feudos, o sea, lo más representativo es la cuestión de los feudos, ¿no? Los feudos en donde el señor feudal es todopoderoso y tiene a su cargo a gente que va a trabajar, ¿sí? Para él, que va a desarrollar una actividad, ¿sí? El problema es la cuestión de la remuneración. También están los esclavos. Sigue habiendo una situación de esclavitud, una explotación, e inclusive las personas que no son esclavos, pero trabajan para el señor feudal, para los dueños de los grandes consorcios que en ese tiempo, ¿sí? Podemos considerarlos como los reinados, por ejemplo, ¿sí? Todos aquellos séquitos que tenían los reyes, porque en el medioevo, pues quien mandaba era el que gobernaba, era el rey, ¿sí? Por eso estamos hablando del medioevo, entonces pues ahí tenía su séquito de seguidores y ese séquito pues se les daban los grandes consorcios de tierras para ser trabajados, ¿no? Las grandes haciendas, etcétera, etcétera, que de alguna manera pues, se va a tener que desarrollar en ese sentido. Una subordinación, órdenes para trabajar el campo, para trabajar esto, una esclavitud. ¿Sí? Seguimos en ese sentido, porque un elemento básico de la subordinación posteriormente que vamos a ver y que empieza precisamente con la problemática es la remuneración por tu trabajo. Y aquí la remuneración prácticamente es que sobrevivas para seguir trabajando. Las famosas, aquí en el medioevo se da la famosa jornada de trabajo, pues lógicamente una jornada que no es una jornada legal, pero que es el antecedente, la jornada de sol a sol, que hoy se considera como la jornada inhumana. Desde que amanece hasta que anochece, solamente vas a tener unos minutos para consumir tus alimentos y para tomar tu agua y sigues trabajando. ¿Sí? Por eso el tiempo de vida pues se veía reducido precisamente por la cuestión de que físicamente uno se iba desgastando por ese tipo de jornadas, ¿no? Y qué decir de los castigos, qué decir de aquel que quisiera escapar, qué decir de aquel que quisiera, como esclavo quisiera de alguna manera cambiar su forma de vida, pues simple y sencillamente eran castigos, latigazos, inclusive hasta la muerte, ¿no? Cosas que creo que no son nuevas, no estoy diciendo nada nuevo, simple y sencillamente estoy
hablando de cómo se viene desarrollando la cuestión de las relaciones de trabajo o el derecho al trabajo. Aquí no hay derecho de trabajo como tal, ¿sí? Hasta que llegamos precisamente a finales del siglo XIX con todo un proceso social en donde las dos clases empiezan a chocar, ¿sí? Pero ya de alguna manera la clase que se ve maniatada, la clase trabajadora, la clase de y si queremos incluyendo la clase de los esclavos, empiezan a rebelarse. Entonces viene la cuestión de la revolución industrial, ¿sí? Esta es una parte dentro del proceso importante de las relaciones laborales, y no, insisto, no estoy hablando todavía de derecho del trabajo, sino de relaciones laborales en donde la clase trabajadora empieza a levantar la voz, ¿sí? Son la mayoría, o somos la mayoría, porque hoy en día, jóvenes, ¿quién no es trabajador y quién no vive en un proceso de subordinación cuando estamos hablando de relaciones laborales? Yo soy actualmente servidor público, trabajo para el gobierno del Estado de México en una dependencia que se encarga de la impartición de la justicia laboral burocrática, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Soy una persona subordinada al derecho burocrático, que aquí hay una gran diferencia. El derecho al trabajo no es lo mismo que el derecho burocrático. Si bien es cierto, el artículo 123 de la Constitución nos habla del derecho del trabajo, que no es lo mismo que el derecho al trabajo, porque es un derecho humano, y eso está en el artículo 5, ¿sí? Este derecho del trabajo, en nuestro artículo 123, está dividido en dos, apartado A y apartado B. Y el apartado A nos está hablando de las relaciones individuales de trabajo, es decir, trabajadores, patrones. Punto. Si tú quieres ser tu autopatrón, pues no estás entrando dentro de ese círculo. Pero el apartado B no estamos hablando de trabajadores y patrones jóvenes, estamos hablando del gobierno federal con sus servidores públicos. Aquí no hay patrón, aquí es el gobierno. Órganos centrales, descentralizados, autónomos, empresas paraestatales, órganos desconcentrados, los desaparecidos fideicomisos, ¿sí? Con los servidores públicos. Aquí no hay trabajadores. ¿Que usted no trabaja? No, yo soy servidor público. Es diferente. Creo que para entender el derecho del trabajo, jóvenes, y por eso están haciendo ustedes una maestría en derecho del trabajo, hay que distinguir muy bien. Que si bien es cierto, sí desarrollamos una actividad personal subordinada, ¿sí? Pero aquí no hay ningún patrón. Eso lo vamos viendo un poquito más adelante. El proceso de revolución industrial. Primero, ¿dónde empieza, lo voy a decir de manera coloquial, a calentarse el gallinero o alborotarse el gallinero? ¿Sí? Los pequeños talleres, en donde, por ejemplo, ¿sí? El taller del artesano que hacía sus sillitas de madera o que hacía sus vasijas de porcelana, etcétera, etcétera, pensando en ejemplo, el que hacía la silla de madera, se llevaban un día en hacer la silla de madera, ¿no? Entonces llega aquel que ya va impulsando la cuestión de desaparecer o competir contra ese pequeño taller y decir, te invito a que ahora formes parte de mi industria, ¿sí? Es decir, ya no vamos a construir una silla en un día, vamos a construir 30 sillas en un día, los vamos a hacer varios, a los que estoy yo invitando o trato de extraer a mi industria, y con la maquinaria, eso es muy importante, jóvenes. Esta revolución industrial también es una situación de suplir al trabajador, que hace el trabajo manual por maquinaria. ¿Es evolución? Parte muy importante de la revolución industrial es evolución. Sin embargo, jóvenes, simplemente hay que ver, hay que aprender de ese proceso de las relaciones laborales. Un Ford de 1920, jóvenes, un auto Ford de 1920, con un Ford 2021 no se compara. Esos autos eran hechos a mano, jóvenes, a mano, sí, ya en una industria. Las primeras fábricas de una mega empresa, pues que nada más el nombre reconocido hasta en la sopa, Ford, de Henry Ford, hecha a mano, sacaban automóviles buenos, con sus deficiencias por la época, ¿sí? Pero estábamos hablando de acero,
Estábamos hablando de otro tipo de mecanismo, que si bien es cierto, no corría y no traía pantalla para conectar Bluetooth, no, o sea, eso ya es evolución, pero simplemente hay que ver un coche de fibra de vidrio, que un coche 2021, el más bonito que ustedes quieran de Ford, choque, se hace pedazos. Choque contra un coche de 1900, no me voy tan lejos, de los años 50, de los Ford de los 50, que todavía están hechos de acero. Pues los hacen pedazos, jóvenes. Entonces, sí evolución, no quiero verme tradicionalista ni conservador, sí evolución, pero lo hecho a mano, jóvenes. Estas porquerías, estas cochinadas, ¿sí? Que nos conectan y que ya tenemos todas las herramientas, no, jóvenes. Esto que estamos haciendo ahorita nos está separando. Bueno, esto ahorita es por la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero nos está separando. La evolución, pero que empieza con esa revolución industrial. La problemática, no condiciones laborales, como las vamos a ver, como quizá ustedes ya las conozcan y las reconozcan en el transcurso de nuestra materia, pero no condiciones de seguridad. Entonces estaba un tipo trabajando, es un ejemplo, en una fábrica, ¿sí? Estaba trabajando en las alturas de una fábrica, se caía por el golpe, se mataba, ¿sí? Y pues le iban a avisar al representante del patrón, o al patrón, o al dueño de la fábrica, señor don Juanito, el que estaba ahí, sí, ese que se cayó y se mató, pues quítenlo, cabrón, porque estorba. Quítenlo y traigan a otro para que siga trabajando. Seguridad, higiene en el trabajo, ¿han oído hablar de eso, jóvenes? Hoy en México, a pesar de todos los gobiernos, a pesar de toda la bola de imbéciles que han estado en el Congreso, ¿sí? Se han generado normas en materia de seguridad e higiene brillantes, dignas de imitarse por otros países, ¿sí? Bueno, revolución industrial. El problema, cero condiciones laborales, salarios ínfimos, ¿sí? Que no permitían la supervivencia de los trabajadores ni de su familia y sobre todo la cuestión de la seguridad e higiene en el trabajo. Lástima, jóvenes, que no hay, digo, por lo menos en esta materia no hay mucho sobre seguridad e higiene en el trabajo, pero yo tengo un curso completo del reglamento de seguridad e higiene y de las normas oficiales de seguridad e higiene. No, hombre, es brillante eso, brillantísimo y cada vez se pone mejor. Y es muy difícil cumplir con todos los parámetros que se pide o que pide la Secretaría del Trabajo en materia de inspección de condiciones generales de trabajo, ¿sí? Y bueno, esto también es parte de lo que es la revolución industrial, este apunte y esto ya ustedes se lo quedan en la plataforma, eso no hay mayor problema, ¿sí? Y pues la cuestión de la lucha de clases, ¿no? De la lucha de clases que como dijimos, Carlos Marx lo identifica en una dialéctica. En una dialéctica es un parámetro filosófico que habla de la lucha eterna entre burgueses y el mismo pueblo, ¿no? Burgueses que, como dijimos, son los dueños de los medios de producción, pero que de alguna manera necesitan del proletariado, el pueblo que tiene la forma de trabajar, ¿sí? Luego la cuestión de la institucionalización, perdón, del derecho al trabajo. Es que hablo rápido, jóvenes, porque voy contra el tiempo, ¿sí? Las grandes revoluciones, empezando con esa revolución industrial, ¿sí? Sobre todo las revoluciones, las que se da en Europa, en Rusia, por ejemplo, cuando estaba la forma de gobierno era por medio de los grandes zares, que no era otra cosa más que reyes o emperadores, que mantenían al pueblo ruso muriéndose de hambre. Entonces viene todo un proceso cuando estalla la Revolución Rusa, ¿sí? No es el primer elemento detonador porque ya venía atrás la Revolución Industrial, ya venía atrás la Revolución Francesa en 1789 y que generó lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en donde ya se postula la igualdad entre los hombres, la no explotación de los hombres por los hombres, la abolición de la esclavitud. Entonces, en Rusia es un ejemplo de cómo viene a explotar precisamente cuando los mencheviques, dos grupos ahí sociales, unos eran los bolcheviques y los mencheviques, que traían pleito entre ellos, ¿sí? Los bolcheviques se vuelcan un día a iniciar la revolución rusa, entrando a los palacios de los zares que pues, estaban en una gran fiesta. Los zares pues, cada rato hacían
sus grandes fiestas, ¿sí? En donde derrochaban la cuestión económica por la explotación del mismo pueblo. Entonces el pueblo dijo, hasta aquí, cabrón. Y ahí van. Y pues echaron a los Ares, echaron a todos. Ustedes igual por ahí han escuchado hablar de una película que se llama Anastasia. Sí, pues Anastasia precisamente es parte de la historia de esa revolución rusa. Y bueno, pues para quienes vieron la película, pues Anastasia no escapa, por ahí en la película escapa, luego se escapa con otro tipo que se convierte en príncipe y se enamoran y se casan y ponen a Rasputín como si fuera un mago, una cosa así. O sea, pues al final de cuentas DreamWorks, ¿no? La gran competencia de Disney. Pues no, llegan, también matan a Rasputín, también matan a Anastasia, matan a todo el mundo, ¿sí? Y cuando se trata de instaurar un nuevo orden político, una nueva forma de gobierno, pues ya se habla, ¿sí? Del nacimiento de un partido, el Partido Socialdemócrata, el primer partido socialista que luego va a denotar en lo que sería la Unión Soviética, en donde ya se aterrizan las cuestiones comunistas, ¿sí? Pero en atención a qué? A un movimiento armado por parte de las clases maniatadas, ¿sí? Y pues, ¿qué tenemos en el Estado mexicano? Pues otro movimiento armado, jóvenes. En México ya hemos pasado por un procedimiento de independencia, ¿sí? En donde se pone de manifiesto a los grandes héroes, Morelos, Hidalgo, Vicente Guerrero. Todo eso es una bola de jaladas, discúlpenme, jóvenes, porque realmente, por ejemplo, los sentimientos de la nación, que es uno de los elementos que son parte del constitucionalismo, de la historia del constitucionalismo mexicano, del generalísimo José María Morelos y Pavón, pues no es otra cosa que los sentimientos, no es, perdón, que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ese es el primer gran copy-paste, ¿sí? Que se hizo de Europa, ¿sí? De un postulado europeo en México. O sea, básicamente lo mismo, poquitas cosas que cambiaron es que en el Estado mexicano únicamente se reconocía, estamos hablando después del movimiento de independencia, únicamente se reconocía a la religión católica. Otra gran estupidez, pero bueno. Realmente, ¿dónde nace el derecho al trabajo en México, jóvenes? Con esos postulados que vienen en Europa, después del movimiento de independencia, la situación sigue siendo precaria para las personas. Están los grandes terratenientes que siguen teniendo el control, ¿sí? Sobre las grandes haciendas y siguen explotando a la gente por medio de las famosas tiendas de raya. Es un ejemplo la tienda de raya, ¿eh? La explotación, por ejemplo, se da en esa jornada de sol a sol, ¿sí? En esas tiendas de raya. Con esas tiendas de raya, el trabajador, ¿sí? Queda esclavizado. O sea, ya no la esclavitud como la entendíamos, pero queda esclavizado al patrón, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de tienda de raya? Yo creo que ustedes ya lo conocen, porque es parte de la historia de México, cómo se manejaban las tiendas de raya. ¿Qué hablar de la colonia, jóvenes? Pues en la colonia, pues, como una parte de una conquista, ¿sí? De parte del imperio español, ¿sí? A convertirnos en una colonia española. Simplemente, ¿qué derechos podía tener el indígena, no? Por ahí se habla históricamente de las leyes de Indias, ¿no? De la reina Isabel la Católica. Pero esas leyes de Indias realmente, pues llegaban a México y la gente decía, pues sí, proteger al indio, darle un lugar al indio. Eran esas posturas europeas, ¿sí? Que una reina lo ve así y dice, pues a ver, vamos a aventar algo para proteger, pero aquí ustedes saben toda la historia que ha pasado, jóvenes, en la conquista. Fuimos perros, fuimos cerdos de los españoles. Viene el proceso, viene la independencia, pero seguimos igual, los grandes terratenientes, los criollos son los que toman el control. Por eso fue el movimiento de independencia, no realmente por libertad del pueblo mexicano, son mamadas, jóvenes. Discúlpenme la palabra. Yo así me apasiono, no se vayan a espantar, ¿eh? Pero no fue así. Fueron los intereses de los criollos y los primeros criollos fue ese cochino, de los primeritos, Miguel Hidalgo.
Entonces sus intereses económicos se ven precisamente en, vamos a un movimiento armado, te independizas de México, pero ahora toma el poder los criollos, seguimos igual, hasta que llega el movimiento de revolución, ¿sí? Que va a pasar de 1910 y que se va a ver consumado, ¿sí? Después de varios congresos, después de varios pleitos, después de varias cuestiones políticas, ¿sí? Y de constituciones, ¿sí? Que de alguna manera siguen teniendo tintes conservadoras de que las cosas siguieran igual, ¿sí? Pues viene el proceso de revolución, 1910, y ya cuando va a terminar este movimiento de revolución, en donde esas clases nuevamente, y eso lo dejo muy entre comillas, porque también fue un movimiento con cotos de interés, ¿sí? Se va a generar una constitución, ¿sí? En 1916 se genera un órgano constituyente de aquellos revolucionarios, de aquellos movimientos, de aquel movimiento que se hizo grande, ¿sí? Para generar una constitución. Ya existía una constitución, el antecedente, 1857, la ley juarista, ¿sí? De las leyes de reforma y todo ese choro. Pero con esta constitución, ¿sí? Después de este movimiento armado en México, se genera la primer constitución social, la constitución de 1917, en donde ya se habla precisamente de los derechos de las clases en estado de vulnerabilidad, de las clases explotadas. No solamente de la clase trabajadora, es decir, nace el derecho al trabajo en el artículo 123, que el artículo 123 original de la Constitución de 1917 no estaba dividida, ¿sí? En apartado A y apartado B, de lo que les dije del derecho burocrático. Y el artículo 27, el derecho del campo, el derecho para los campesinos. Entonces, esas clases que se veían explotadas, que se veían maniatadas, ¿sí? Empiezan a tener un cúmulo de normas que los protegen socialmente. Lo que sí podemos echar porras, jóvenes, de este artículo o de esta Constitución de 1917 es que es considerada una de las constituciones más brillantes, la primer constitución social del mundo, y ahí nacen los derechos humanos de segunda generación, reconocido universalmente. ¿Cuáles son los derechos humanos de la segunda generación? ¿Sí? La primera es derechos civiles y derechos políticos. La segunda es derechos sociales, económicos y culturales. Protección de las clases trabajadoras, protección de las clases del campo. Bien, ese es el devenir en términos muy, muy generales. Insisto, yo inclusive me estoy pasando del tiempo, pero bueno. ¿Qué características tiene el derecho del trabajo en México? Ya, o sea, ya nace el derecho del trabajo derivado del artículo 123 y el artículo 5 de la Constitución de 1917, una constitución que está vigente hasta ahorita, ¿sí? Entonces, las características que se ven inmersas en esa constitución y que son las actuales respecto de proteger los derechos de los trabajadores, ¿sí? Aquí las tenemos en pantalla, las voy a leer. El derecho al trabajo, en su especial estructura, posee las siguientes características. El derecho al trabajo es el derecho de la clase trabajadora, es decir, en su entorno, en su naturaleza, es protector de la clase trabajadora. Fuerza expansiva porque va creciendo, pero siempre a favor de la clase trabajadora, salvo lo que yo les he venido diciendo que es una perspectiva personal de lo que es el derecho procesal del trabajo actual y el derecho colectivo del trabajo, que lo vamos a ver un poquito más adelante como una problemática actual. El derecho del trabajo es derecho unitario compuesto de varias partes. Sí, es el derecho al trabajo, pero pues está el derecho individual, está el derecho colectivo, participación de utilidades, está el derecho procesal del trabajo, seguridad y higiene del trabajo, diferentes ramas que están dentro del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es los derechos mínimos que el pueblo y el poder legislativo garantizan a los trabajadores en la Constitución, en la ley. Es decir, esto es lo mínimo que te da la Constitución, pero de ahí para adelante, y por eso los contratos colectivos que traen beneficios para los trabajadores. Si estamos hablando de que cumples el primer año y al primer año ya tienes derecho a 6 días de vacaciones, ¿qué tal si en un contrato colectivo te digo 20 días de vacaciones por todo el año? Es un beneficio, ¿no? Pero la ley del trabajo pone los parámetros mínimos a observar, ¿sí? El derecho al trabajo es un derecho inconcluso porque tiene que ir evolucionando, jóvenes, y se tiene que ir adaptando. Hoy en día se tiene que adaptar precisamente a la cuestión de la globalización, al tratado de libre comercio que
se volvió a firmar con Estados Unidos y con Canadá, y que el abuelito no lo quiere reconocer ahora. ¿Sí? Pues ya no está Trump, ya está Biden. Ay, ahora sí te vas a tener que sentar, estúpido. Bueno, el derecho al trabajo es derecho imperativo. Imperativo en el sentido de que se tiene que respetar. Insisto, sí es protector de la clase trabajadora, pero también tiene otros parámetros. ¿Sí? También le da derechos a la clase patronal. Si no, entonces no habría un equilibrio. Y más adelante vamos a hablar de la búsqueda del equilibrio entre los sectores de producción o los factores de producción, que es el trabajador y el patrón. El derecho del trabajo es un derecho meramente protector de la clase trabajadora. Sí, generando derechos, porque ustedes como licenciados, creo que la mayoría de ustedes son licenciados, si no es que todos, ¿sí? Sí es así, pero recordemos esa sinergia del derecho, jóvenes. Todo derecho genera una obligación. La naturaleza jurídica del derecho del trabajo. ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su espíritu del derecho del trabajo? Aquí tenemos los elementos de esa naturaleza jurídica ya como marco normativo protector de la clase trabajadora. La idea del derecho del trabajo como un derecho y un deber social. Tanto los medios de producción como el Estado tienen la obligación de protegerlo y desarrollarlo. La idea de la libertad y el derecho del trabajo. O sea, el derecho al trabajo se tiene que generar en un aspecto de libertad, junto con el tercero, de igualdad, ¿sí? Es decir, para poder desarrollarlo, si no lo desarrolla en una situación de igualdad de circunstancias que vamos a ver más adelante, para desarrollar el derecho al trabajo, sin que haya beneficios sino que estemos generando, por ejemplo, ese principio de igualdad de derecho al trabajo, ¿sí? De acceso al trabajo en igualdad de circunstancias y condiciones entre hombres y mujeres. Ese es un principio de igualdad y de libertad, ¿sí? Que yo lo pueda desarrollar libremente. Si no, me convierto en esclavo, que a final de cuentas terminamos siendo esclavos de un sistema. Y la dignidad humana, jóvenes. El hecho de que yo esté subordinado no quiere decir que me puedan ofender. El hecho de que me estén pagando no quiere decir que me tengan que humillar. Eso es parte de la dignidad. Es parte del respeto dentro de las condiciones de trabajo. Y finalmente, ¿sí? El objeto del derecho al trabajo. ¿Qué es lo que busca el derecho al trabajo? En su naturaleza, y es lo que tenemos que analizar como perspectiva, si se está aterrizando o no. ¿Sí? Dice, los objetos primordiales del derecho al trabajo son el aseguramiento de la vida y la salud, lo que les decía. Por eso hay una parte grandísima, ¿sí? De las condiciones de seguridad y higiene del trabajo. ¿Sí? Y no es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en una planta nuclear, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y la vida del trabajador durante el desarrollo de su actividad y la obtención de un nivel de vida decoroso. La obtención de un nivel de vida decoroso. ¿Hay ustedes valor en eso? Y hoy en día, que mucha gente, por la pandemia, por la ineficacia e ineptitud de un gobierno federal, de una secretaria del trabajo que no rebuzna porque no se sabe la tonada. No se ha desarrollado, no se pretende desarrollar los elementos para que estos parámetros, ya no hablamos solamente de la seguridad e higiene dentro del trabajo, jóvenes, sino buscar, es una forma de desarrollo, buscar una vida decorosa para el trabajador y para su familia, ¿sí? Hay que valorar si se está o no haciendo esto, ¿sí? Sobre todo con las condiciones que ahorita se están postulando, jóvenes. Primero los pobres, pero no va a haber apoyo a la gran industria, ni la iniciativa privada, ni a nuevas formas de energía anticontaminante. Lo digo de manera general para terminar. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? ¿Dándole croquetas al perro? Jóvenes destruyendo el futuro, una sarta de idiotas que les dan una beca. Y se los digo porque yo he tenido ahí trabajando, si eso se le llama trabajar a jóvenes construyendo el futuro, una sarta de estúpidos, huevones, que no tienen ganas de salir adelante, solamente que les den su cochina beca. ¿Sí? Esos que estiran la mano para que les den su despensa y le den su dinerito. Esos son programas, todo lo que hace la Secretaría de Bienestar, ¿sí? Regalarle dinero a la gente, ¿con eso lo vas a desarrollar? No. Lo que se tiene que generar, jóvenes,
son fuentes de trabajo, en donde el trabajador, la persona, se desarrolle, no solamente en perspectivas económicas, sino en perspectivas profesionales, y no estoy diciendo que forzosamente se tenga que tener una carrera, jóvenes. Aquellos que trabajan en una panadería, aquellos que trabajan haciendo zapatos, aquellos que trabajan en la industria de la construcción, ¿sí? Ahí se desarrolla la gente, ahí se profesionaliza la gente, ahí es donde realmente se genera ese parámetro que vimos anteriormente, que es la cuestión del desarrollo social. Bueno, jóvenes, es lo que tenemos para nuestra primera sesión. Vamos a dejarlo aquí, ¿sí? La próxima sesión, ustedes saben, vendrá un nuevo video en donde ustedes ya tendrán en la plataforma las diferentes actividades que se van a desarrollar. Empezamos el día 8, ¿sí? Con nuestras primeras actividades, y en atención a eso, ¿sí? Pues tendremos precisamente que desarrollarlas. Chéquenlas, suban sus trabajos, acuérdense que sus trabajos, ¿sí? Son más en el sentido de hacer un análisis y de proyectar ese análisis en atención a críticas constructivas, con conocimiento de causas. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan un excelente día, tarde o noche, al momento que estén viendo este video. Muchas gracias y sigo a sus órdenes.